Pues bienvenidas a todas. Esta noche vamos a comenzar con el libro de Corintios, Primera de Corintios. Y dudo que podamos terminar la carta completa esta noche, por hasta donde lleguemos, porque hay muchos temas que se tocan en esta carta. Pero primeramente, para poder entender por qué Pablo dice lo que dice, tenemos que entender qué es lo que está pasando en Corintio. Primeramente, Corintio es una península. En aquel entonces se llamaba, Corintio era la capital de la península que se llamaba Acaya. Y Corintio era la península, la capital. Lo interesante de Corintio es lo siguiente, que Corintio tiene lo que se llama un istmo. Istmo es un pedazo de tierra estrecho que une dos pedazos de tierra más grandes. ¿Okay? En este caso, el istmo de Corintio une esta península con lo que aquel entonces era conocido como Asia Menor. Asia Menor hoy día es Grecia, lo que es Grecia. Por lo tanto, si aquí está Corintio, este pedacito aquí es lo que se llama el istmo. Hoy día hay un canal. Y lo que hacían era en aquel entonces, porque todo esto es mar aquí alrededor, ¿verdad? Todo esto es mar. Y lo que hacían, porque estas aguas al sur de esta península eran muy fuertes, entonces muchos de los mercantes lo que hacían era lo siguiente: el barco en el que ellos venían lo pasaban por tierra, cruzaban el istmo para llegar al otro lado, porque imagínense cuán mal eran las aguas, que ellos preferían tratar de pasar en tierra el barco, lo alaban hasta el otro lado. Hoy día, en esta área moderna, hay un canal, ¿okay? Pero lo importante de esto es saber que donde está Corintio es una península, o sea que ellos dependían del mar como su comercio, su economía. Por lo tanto, era un área muy rica porque había mucho comercio de todas partes. ¿Por qué? Porque unía con Asia Menor esta parte de esa península. Y al haber muchos marinos y haber mucha mercancía, venían gente de diferentes naciones. Por lo tanto, había una diversidad de gente extranjera en Corintio. Y no tan solo eso, que había una diversidad de religiones. Había muchas idolatría, tanto romana como griega, egipcia, eso de todas las naciones que venían a hacer comercio en esta área. Y ustedes saben que muchos en aquel entonces navegar en barco, muchas veces estaban meses y meses en las aguas, a veces años. ¿Y qué sucede? Si todos son varones, cuando se bajan de la barca, ¿qué están buscando? Dos cosas: beber y relaciones sexuales, ¿no? Por lo tanto, la prostitución era un problema grande en Corintio. Y como también había una diversidad de, de religiones, también había muchos templos. Otra cosa, la gente, por la cuestión del comercio en Corintio, y al ver este istmo, había una cosa que se llamaban los Juegos Ístmicos. Juegos Ístmicos, parecido a las Olimpiadas. Entonces estos juegos se hacían cada 2 años, mientras que las Olimpiadas se hacían cada 4 años. Ya que es un lugar que depende del mar, como su comercio, su economía, ¿a qué dios ustedes creen que ellos le dedicaban los juegos ístmicos? A Poseidón. ¿Okay? Poseidón es el dios griego del mar, y en latín, que es el romano, se le llamaba Neptuno. Así que Neptuno
y Poseidón son el mismo. Lo único que los griegos decían Poseidón y los romanos decían Neptuno. Por lo tanto, cuando hacían estos juegos, eran dedicados al dios Poseidón, que es, según ellos, el dios de los mares y de las tormentas y de las aguas. Y con ese trasfondo es que entonces Pablo comienza a escribirle al pueblo de Corintio. ¿Por qué? Porque otra cosa que había en Corintio, recuerden que están bajo el Imperio Romano las clases sociales. Y de las clases sociales estaban los ricos, los pudientes, los que tenían terreno, y luego estaba el resto de la población que eran pobres, que no tenían mucho recurso. Y en Corintio, además de todas estas naciones extranjeras y la gente que vivía en Corintio, también había un grupo grande de judíos. ¿Okay? Recuerden que lo primero que hacía Pablo cuando llegaba a un sitio era meterse a la sinagoga para hablar con los judíos respecto a Yeshua. Y algunos creían y se unían a Pablo, y otros pues no creían y lo perseguían. Entonces, cuando Pablo comienza a escribir esta carta, primeramente sabemos que en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 17, nos dice cuándo es que Pablo va por primera vez a Corintio, y estuvo allí, la primera vez que él va, tuvo 18 meses. Así que estuvo predicando y enseñando por 18 meses en Corintio la primera vez que él fue. Por lo tanto, él dejó una comunidad mesiánica, judía mesiánica, y de creyentes también no judíos, ¿okay? Creyentes de otras naciones. Ya, o sea que ya había, cuando él escribe esta carta, él está escribiendo a esa población que él levantó, una congregación mesiánica que él mismo levantó, que consistía de judíos creyentes y de no judíos creyentes. Y quiero, la primera parte del capítulo 1 es más bien una introducción, dando gracias, saludando, y no es hasta el verso número 10 que empezamos a ver cuál es el problema que Pablo comienza a dirigirse en la carta. Otra cosa es que esta carta se cree que se escribió más o menos para el año 55 de la era común. Y Pablo escribe esta carta desde Efeso. Él se encuentra en Efeso cuando comienza a escribir esta carta. Y también si en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 10, Dios le dice a Pablo que vaya a este lugar porque él tiene mucho pueblo en Corintio, mucho pueblo en Corintio. Así que es un grupo grande el que ha aceptado a Yeshua como el Mesías. Así que vayamos al verso 10 del capítulo 1. Dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua Mesías, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Así que el problema inicial que Pablo dirige es que hay división en la congregación que él dejó establecida. Y la división consiste de lo siguiente, verso 12, me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Kefas, yo de Cristo. Aquí, Kefas sabemos que es Pedro. Mesías sabemos quién es. Apolo, ¿quién es Apolo? Recuerden que la comunidad mesiánica creyente consiste de gente que es rica y gente que es pobre. Recuerden también que ellos, la filosofía griega todavía se mantienen vigente, aunque están bajo dominio del romano. Y muchos de los riquitos escuchaban a los filósofos. ¿Por qué? Porque eso era un entretenimiento, irse al teatro y escuchar a todos estos filósofos decir todo lo que ellos tenían que decir. Apolos resulta que es un hombre muy educado y muy elocuente, y la gente, sobre todo los ricos, le daban preferencia a personas que hablaban muy bonito y que eran muy elocuentes, muy educados. Entonces comparan con Pablo, que el Pablo no lo ven como tal. ¿Por qué? Porque si ustedes, vamos a ver más adelantito,
que Pablo, además de enseñar y de predicar e ir por las naciones enseñando a Mesías, él trabajaba por sí mismo, o sea, él mismo se mantenía. ¿Okay? Dicen que él que hacía tiendas. Y los ricos odiaban la labor manual. Ellos no tocaban nada por nada, siempre tenían gente que le hacía su trabajo. Por lo tanto, como Pablo era uno que trabajaba con sus manos, lo consideraban menos que Apolos. Pues entonces comenzó la gente, no, yo soy de Apolo y sigo a Apolo. Entonces comenzaron a ¿qué? A fijarse en los líderes, en sus maestros, y eso comenzó divisiones, porque dice, no, yo estoy con Pablo. No, es como si ahora mismo aquí viniera gente y dice, no, yo soy de Pastor Nick, y no, yo soy de la pastora Nereida, no, yo soy de Rico, no sé. Y eso no es así porque todos estamos trabajando para el mismo reino. Pues eso es lo primero que causa divisiones. Y comienza él a hablar, ¿está dividido Mesías? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis sumergidos en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no sumergía a nadie de vosotros excepto a Crispo y a Gallo. Entonces comienza él a hablar de que realmente la polémica es no fijarse en los hombres, sino saber que solamente en Yeshua, porque Yeshua fue el que murió, Yeshua fue el que le ha dado salvación, Yeshua es la prioridad. Entonces, recuerden que sabiduría era un tema que los filósofos discutían mucho, sabiduría. Recuerden que el griego estaba interesado en el conocer y también estaba interesado en el cuerpo humano, la belleza del cuerpo humano. Por eso todos estos juegos que se hacían, usualmente se hacía el que jugaba desnudo. Los varones jugaban desnudos y eran cuestiones como lucha, boxeo, correr, carrera y cosas así. Y lo que consiste el resto del capítulo es que lo importante es la sabiduría que proviene de Dios y no la sabiduría que viene de la humanidad, no la sabiduría de los filósofos, sino lo que viene de parte de Dios. Vayan un momentito conmigo a verso 29 del capítulo 1, dice, para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Mesías Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. O sea que de quien ellos tienen que jactarse o darse gloria es con respecto a Yeshua y no con respecto a los maestros. Porque a través de Yeshua es que obtenemos todas estas cosas. Verso 31, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor, no en hombres, no es haciendo diferencia que si es Apolo, que si es Pablo, que si es Pedro, no, en Yeshua. ¿Okay? Y luego en el capítulo 2 comienza a hablar de que Yeshua fue el que fue crucificado y por lo tanto la fe de todo creyente tiene que estar establecida en la sabiduría de Dios y no en la de los hombres, porque solamente la sabiduría de Dios es la que da poder. Entonces en el verso 6 del capítulo 2 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Entonces comienza a hablar de que el que va a entender esto es aquel que tiene madurez en el espíritu, madurez en las cosas del Señor y no dependiendo de la sabiduría del mundo. Cuando habla no de este siglo, recuerde que el judío entiende lo que se llama Olam Haba y Olam Hazé. Olam es, Haba es el mundo de esta época, mientras que el Olam Haba tiene que ver con el mundo venidero, con la era mesiánica. Verso 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Verso 8, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. ¿Quiénes son los gobernantes? Los líderes religiosos. No está hablando de Nerón, ni está hablando del emperador, porque a ellos le importa nada lo que dice la Torá. Porque dice, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.
Y no son cosas de un futuro. Lo que está diciendo es que la revelación de Yeshua como el Mesías, eso es lo que ellos tienen que entender como la sabiduría de Dios, que fue lo que los líderes, muchos de los líderes religiosos no aceptaron a Yeshua como el Mesías. Verso 10, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y el conocimiento de Yeshua, al entender que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es el Hijo de Dios, que por medio de Yeshua es que obtenemos vida eterna. Verso 13, de lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino que la enseñada por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. De nuevo, él está recalcando la diferencia entre la sabiduría del hombre, sobre todo recuerden que el griego era muy, la filosofía estaban establecida en sabiduría. Pues entonces, y otra cosa que vamos a ver según seguimos leyendo la carta, de que el problema es que de los que entraron del mundo pagano a creer en Yeshua y a que ahora están reunidos con los judíos creyentes, muchos de ellos comenzaron a seguir practicando las cosas que ellos hacían antes. Entonces comienzan a mezclar lo pagano con lo conocido a través de Pablo y a través del ministerio de Yeshua. Verso 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. O sea que hace una diferencia entre lo carnal del hombre, lo natural, y el espíritu del hombre, que es lo que debe estar conectado con el Espíritu de Dios. Y el judío lo entiende de tal manera, lo que llama la inclinación mala y la inclinación buena, el Yetzer Hará y el Yetzer Tov, o sea que es el hombre el que tiene esta lucha, y por lo tanto si tú te dejas llevar simplemente por la inclinación natural no vas a entender las cosas del espíritu. Verso 15. En cambio, el que es espiritual juzga o discierne todas las cosas, pero el que no es juzgado, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Mesías. ¿Por qué tenemos la mente de Mesías? Porque si creemos en Mesías, lo primero que sucede es que uno recibe el Espíritu Santo dentro de uno. Y el Espíritu Santo es el que nos va guiando, enseñando las cosas que dice la Torá y las cosas que Yeshua habló. Y eso es para tener discernimiento y para tener madurez en el espíritu. Capítulo 3. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mesías. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podáis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. O sea que a pesar de que él estuvo 18 meses enseñando y muchos creyeron, lo que él enseñó, él tuvo que enseñar poquito a poco. Uno cuando viene a las cosas del Señor, sobre todo las cosas de la Torá, uno tiene que empezar con lo más básico e ir creciendo, e ir madurando, e ir aprendiendo las demás cosas. Pero él dice que todavía está en una fase como si fueran bebés. No puede darle alimento más fuerte, más sólido, porque todavía están. ¿Y por qué él dice que son como bebés? Verso 3. Porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Lógico, uno tiene un grupo de personas y se tratan uno al otro como niños. Aquel me dijo, aquella me dijo, yo me enojé, yo me fui, no hice caso, pues entonces se consideran personas inmaduras en el Señor. Sobre todo cuando uno dice yo soy de Pablo o yo soy de Apolos. No soy simplemente hombres. Entonces él comienza a dar una enseñanza en lo que quiere decirle Apolo, tanto Apolo como Pablo, como Pedro, como los demás, somos servidores de Dios y todo el mundo debe actuar de igual manera como servidores del Señor.
Porque él dice, verso 6, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Por qué? Porque la finalidad de todo, uno hace el trabajo, el ministerio que Dios le da a la persona, pero es Dios el que da el crecimiento, el que da la madurez. Verso 8, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores o siervos de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En otra palabra, cada cosa que una persona hace en el reino es para el reino, no es para el individuo. La gloria y el honor va a Dios porque Dios es el que da el crecimiento y es el que levanta el edificio todo. Cada persona tiene un propósito y tiene una función y todos juntos el propósito es para el reino, no es para uno como individuo. Y luego comienza del verso 10 en adelante a decir que el único cimiento en el cual podemos seguir edificando y añadiendo es Yeshua. Yeshua tiene que ser la base y el fundamento de todas las cosas. Verso 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica, porque cada persona es responsable por lo que él enseña, por lo que él hace dentro del reino, y de acuerdo a lo que haga, va a ser la recompensa. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, cual es Yeshua Mesías. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer. ¿Qué día? El día del juicio, el día del Señor, ese último día en que Dios va a juzgar todas las cosas. Entonces lo que está tratando de decir es que de acuerdo a lo que tú hayas usado para edificar, todo eso va a ser probado por fuego. Si sobrevive el fuego, pues entonces fue realmente genuino. Si lo que es probado con fuego queda destruido, significa que lo que usó la gente para edificar era su propio interés, su propio motivo y no tenía nada que ver con el reino. O sea, si no se permanece es porque realmente no estaba dirigido a las cosas del reino. Verso 14. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, una cosa es el individuo y otra cosa son sus obras. ¿Ok? Tus obras son las que van a ser juzgadas, porque tú como creyente eres salvo. ¿Ok? Porque hay gente que viene al Señor y no hacen nada. Y hay otros que vienen al Señor y comienzan a obrar en el reino. Y sabemos que algunos comienzan obrando bien y se van desviando. Y entonces todo lo que hacen no es para el reino, sino para ellos mismos. Ellos comienzan a engrandecer su nombre, comienzan a engrandecer posición, comienzan a engrandecer, tener una congregación enorme y se llenan, todo lo hacen para ellos mismos. Pues entonces esas obras, aunque fueron con la intención incorrecta, eso será quemado, pero el individuo, o quizá lo estaba haciendo y pensaba que lo estaba haciendo bien, pero cuando sean probadas sus obras, se va a determinar realmente si son permanentes o no. Porque dice en el verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Recuerden que estamos en las porciones de la Torá, comenzamos a hablar sobre el tabernáculo. Y el propósito del tabernáculo es para que Dios habite en medio y dentro de los hombres, dentro del pueblo de Israel. Y por eso Pablo hace la relación. Recuerden que cuando Pablo está escribiendo esta carta, todavía el templo está vigente, no ha sido destruido. Por lo tanto, ellos tienen ese ejemplo de cómo saben cómo funciona el templo y cuál es el propósito del templo. El propósito del templo era que la presencia visible de Dios morara en el templo. Por lo tanto, él está diciendo ahora, también ustedes son el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo
y eso es lo que vosotros sois. En otras palabras, si tú dices que tú eres templo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está en ti, ¿cómo es posible que esté causando contiendas? ¿Cómo es posible que esté causando divisiones dentro de la congregación? ¿Cómo es posible que esté haciendo cosas para tu propio bien o tu propio motivo y no lo está haciendo con el propósito correcto, con la intención? ¿Ok? Porque muchas veces la gente hace cosas, pero la intención de cómo y por qué lo están haciendo solamente lo sabe Dios. Y se puede ver muy bonito y se puede ver muy bien, pero quizás las intenciones con las cuales lo están haciendo no es la más correcta. Verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Porque recuerden de nuevo que hay personas aquí que se creen más que los otros. Por lo tanto, ellos tienen se creen mejor. Piensan que porque son más educados, porque tienen más dinero, pues entonces lo de ellos es mejor. Su sabiduría, su entendimiento, su madurez. O sea, lo que estaba pasando en Corintios es que se la pasaban comparándose unos con los otros. ¿Okay? Como a veces sucede en las congregaciones. Se comparan cómo visten, en qué carro vienen, en qué casa viven, cómo se peinan, cosas que realmente no son importantes. Y eso causa divisiones. Entonces, para Dios, lo que el hombre considera sabiduría no es nada comparado con la sabiduría del Señor. Y el verso 20 dice, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro. Ya sea Pablo, Apolos, Kefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Mesías y Mesías de Dios. O sea que lo importante es la sabiduría que proviene de Dios y no fijándose en las cosas del mundo. Porque Dios es el juez de todas las cosas y solamente Él puede discernir y saber realmente lo que las personas están haciendo. Lo importante es que uno camine conforme a lo que Dios nos enseña. En el capítulo 4, que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Mesías y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y comienza a hablar en el verso 5, por ejemplo, dice, por tanto no juzguéis antes de tiempo, sino esperar hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estaban juzgando entre Apolo y Pablo. Miraban a Pablo, enano, feo, calvo, que hace tienda, y Apolos daba a entender que era un hombre muy elocuente, elegante, era una persona fina. Pues entonces lo comparan al pobre Pablo y dicen, no, yo sigo a Apolos porque lo que él dice debe ser más importante y más sabio y con más entendimiento que lo que dice Pablo. Y él dice, no estén juzgando así, porque el que va a juzgar, realmente puede juzgar es Dios cuando llegue ese momento. Entonces vamos a ver realmente la obra de cada uno. Así que no sean arrogantes. En el verso 9 dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar. Una cosa que sucedía en este tiempo, en esta época, en el gobierno romano, era que exhibían a los emperadores, exhibían a los ilustres. Entonces aquí Pablo está usando el ejemplo de exhibir en el sentido, por ejemplo, cuando entraban a una ciudad, los emperadores pues venían con un montón de personas detrás de ellos, con flautas y música y mucha elegancia y cosas. ¿Por qué? Porque era el emperador. Entonces Pablo usa ese mismo ejemplo de que Dios está haciendo lo mismo con ellos, pero en el sentido de que lo exhibe
como mártires, lo exhibe como individuos que sufren por el reino, lo exhibe como personas que hasta que mueren por el reino. O sea, dando a entender que en ese sentido, para los hombres, eso parece una locura. Sin embargo, para Dios, esa es la sabiduría de Dios, que lo que Él toma, lo que tú consideras que no vale nada, yo le doy honor y yo le doy valor. A lo que tú le das valor, eso sí es nada. Y dice... Es más, en el verso 13 él dice, cuando nos difaman, tratamos de reconciliar, hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros o guardianes en Mesías, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Mesías Yeshua yo os engendré por medio del Evangelio, dando a entender. Pueden tener muchos guardianes o muchos maestros, y una cosa es que en aquel entonces las personas que tenían hijos y los que tenían dinero, sus esclavos les servían como guardianes a los hijos, los cuidaban, los llevaban a la escuela, los traían, les preparaban comida, los vestían. Pero sin embargo, a pesar de que pasaban la mayor parte del tiempo con esos niños, realmente no eran sus padres. Entonces Pablo le hace la comparación. Ellos podrán ser maestros tuyos, podrán ser guardianes tuyos, pero no hay nadie como un padre, y yo he sido como un padre para ustedes. Por eso dice, por tanto os exhorto, ser imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Mesías, tal como enseño en todas partes, en cada sinagoga o congregación. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros. De nuevo, la diferencia entre los que son bien arrogantes porque se creen de posición y a pesar de que están dentro de la comunidad, se creen todavía que tienen ese lugar. Entonces el verso 19 dice, pero iré a vosotros pronto si el Señor quiere y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino sus acciones. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En otras palabras, acción. Recuerdan lo que Yeshua decía, por sus frutos los conoceréis. Sus acciones son acciones de justicia, de rectitud. Pues entonces son acciones conforme al reino. Pero si son acciones injustas, de opresión, de divisiones, de contiendas, de arrogancia, pues entonces ya ese no es el fruto del reino. Y luego uno se cambia a otras situaciones que están pasando con los de la congregación. Dice capítulo 5, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, incesto, eso era conocido como incesto. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. En otras palabras, que este individuo que está haciendo este acto de inmoralidad se le está tolerando. ¿Por qué? Puede ser que sea una persona de dinero, puede ser que sea una persona de una clase social alta. Pero él dice, avergüéncense, ¿cómo es posible que estén viendo, lo estén permitiendo y no hayan hecho nada? Se han vuelto arrogantes. En vez de entristecerse, están arrogantes. Ese individuo debió haber sido expulsado. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. ¿Okay? Cuando él dice como si estuviera presente, ¿por qué se siente tan pegado a esta comunidad que él estableció, que él puede hablarle así como él les habla? Dice en el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Yeshua, entregar a ese tal a Satanás o adversario para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. Yo nunca había entendido ese verso. Porque dice entregarlo a Satanás, en otras palabras, al adversario. ¿Con qué propósito? Para destruir la carne. ¿Qué significa eso? Que ese individuo
sácalo de la congregación y que padezca las consecuencias de su pecado. O sea, entrégalo al adversario. En otras palabras, déjalo que sufra, déjalo que padezca, déjalo que esté separado de la congregación, que pase vergüenza, que pase por tribulaciones. ¿Para qué? Para que esa carne se doblegue y se arrepienta. El propósito de entregarlo al adversario es para que por lo que pase llegue al arrepentimiento. No es para que ese individuo se pierda, sino para que llegue al arrepentimiento, para que entonces sea completamente salvo en el día del Señor. Así que cuando dice entregarlo a Satanás o al adversario, en muchas Biblias tienen Satanás con una letra mayúscula. Eso es incorrecto, porque Satanás no es un nombre propio. Satanás significa solamente adversario. Entregarlo al adversario para la destrucción, en otras palabras, para la aflicción, para la tribulación, para castigo, para lo que sea. ¿Para qué? A fin de que su espíritu sea salvo. En otras palabras, se arrepienta. El propósito es traer el arrepentimiento y regrese. Verso 6, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Qué jactancia? De que estaban dejando al individuo hacer lo que le diera la gana. De nuevo, puede ser que el individuo sea una persona de alta categoría en términos de rango, de posición, de dinero. Dicen, no se jacten de eso, como si eso fuera lo mejor que está pasando en la congregación, dándole alabanza en vez de hacer expulsar al individuo. ¿Por qué? Porque él dice, porque un poquito de levadura fermenta toda la masa. Ustedes dejan a ese individuo hacer ese pecado que ustedes creen que va a pasar, contaminar a los demás. Entonces dice, pues si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Dice, limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. ¿Por qué? Porque una vez vienen a donde Yeshua, deben estar ya limpios de esas cosas pasadas, de esas cosas que solamente los no creyentes hacen. Porque lo que toma, ustedes saben, sobre todo la que a ustedes les gusta hacer repostería, que lo que necesitan para hacer un pan o un bizcocho es chispitito de levadura y la levadura se riega por la masa completa. Y se limpia la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque a un Mesías nuestra Pascua ha sido ofrecido. Y está haciendo la relación con ¿qué? Con la Pascua. ¿Cuál era el propósito de la Pascua? Redención. Por lo tanto, le está dejando saber que la redención final es por medio de Yeshua. Yeshua ya comenzó la redención final, así como hubo una redención en Egipto que estaba asociada con panes sin levadura. Ahora él dice, ustedes ahora son limpios en Yeshua, porque Yeshua es el que trae la nueva redención. Por tanto, verso 8, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Otras palabras, conforme al reino de Dios y no conforme a Roma. Porque muchos de ellos están viviendo como viven los romanos, como viven los griegos. Dice, en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. ¿Por qué? Porque si caminas con uno que es inmoral, se te va a pegar lo mismo, te vas a contaminar. No me refería a la gente inmoral de este mundo o a los avaros y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendría que salir del mundo. O sea, que le está diciendo, dentro de la congregación, los que son inmorales, no camines con ellos. Tienen que ser expulsados. ¿Por qué? Porque siguen contaminando toda la congregación. Él dice, no es la gente del mundo, porque si fuera así, entonces no viviríamos en ningún sitio. Porque en el mundo eso sobra. Pero ¿cómo es posible que dentro de la congregación de Yeshua estén pasando estas cosas? Verso 11, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, o sea, son creyentes, es una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con ese ni siquiera comas. Recuerden lo del table fellowship.
lo que ellos entendían como las reglas de sentarse a comer. Sobre todo los judíos decían que tú no podías sentarte a comer con un gentil porque te contaminaba, caía en impureza ritual. Entonces él está diciendo, ¿cómo es posible que se llama hermano, que supuestamente es creyente y está haciendo todas estas cosas? Ni siquiera te sientes a comer con él. ¿Por qué? Porque vas a hacer lo mismo, vas a caer en lo mismo, te vas a contaminar. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la congregación? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Que eso era lo que cuando se te comienzan a leer en la Torá, lo primero que Dios decía cuando una persona hacía algo en contra de la Torá, por ejemplo, que le eran adúltero. ¿Cuál era el precio del adúltero? Muerte. ¿Por qué? Extirpar de la raíz el daño, porque si no contamina a toda la congregación. Y él dice, aquí tienen que hacer lo mismo. Y luego el capítulo 6 habla de que muchos de ellos estaban teniendo problemas entre ellos y se estaban demandando uno al otro. Entonces, en vez de usar el sistema judicial de la congregación, el sistema judicial judío, recuerdan el Sanedrín, recuerdan que habían jueces de acuerdo a las poblaciones en las ciudades, o habían 3 jueces o habían 23, y lo que no se podía ser resuelto dentro de las ciudades tenían que ser llevado al Sanedrín en Jerusalén. Entonces él dice, ¿cómo es posible que cuando tienen problemas judiciales o problemas civiles se vayan a los jueces del mundo, a los jueces romanos, para lidiar estas situaciones cuando se debiera hacer dentro de la congregación con gente creyente que van a traer la justicia de acuerdo a la Torá? Pues no, pues se van afuera, entonces empeoran la cosa. Y comienza a dar ejemplo en el verso 8. Dice, por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, están siendo injustos el uno con el otro, porque si yo tengo un problema contigo y lo puedo resolver dentro de la congregación con los jueces de la ciudad que son parte de nuestro sistema judicial, porque tú lo llevas a las leyes de los hombres. Dice, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach y en el Espíritu de nuestro Dios. Cuando usa el término fuiste lavado, recuerden que esos son términos de templo, pureza, no tan solo pureza ritual, sino pureza moral. Y vuelve y recalca, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no, yo no me dejaré dominar por ninguna. En otras palabras, era un refrán para decir que todo se podría hacer, pero no todo me conviene. ¿Okay? Porque todo, desde hacerlo, todo se puede hacer. Pero ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Me va a ayudar, me va a bendecir, va a ayudar a otro, va a bendecir a otro, pero si es para derribar y destruir, pues entonces mejor no hacerlo. Verso 13, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Ustedes saben que eso es un refrán para decir que el cuerpo es para el sexo y el sexo es para el cuerpo. Eso es un refrán, es una forma idiomática de decir indirectamente, pues el cuerpo es para el sexo y el sexo es para el cuerpo. ¿Por qué? Por lo que él sigue diciendo más adelante, dice, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Recuerden que fornicación aquí es un rito pagano de fertilidad, en el cual
las personas iban a los templos y tenían relaciones sexuales con las prostitutas santas, o sea, prostituta y prostitutos separados para ese dios pagano. Recuerden de nuevo, ¿dónde están ellos en Corintio? Todos los templos que existen, además, uno de los templos que existen es el templo de Afrodita. Afrodita está asociado, era con el sexo, con Cupido. Ahora que por ahí vienen, hablan de San Valentín. Eso todo es pagano. Tiene que ver con la fornicación. Recuerden que fornicación no es adulterio. Ni fornicación es tener sexo antes de casarse. Fornicación tiene que ver con el rito pagano de fertilidad sexual. Por eso dice que el cuerpo, si lo usas como sexo y lo llames como tú lo llames, estás realmente cometiendo el pecado en contra de Dios, porque el cuerpo ya no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Verso 14, y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Mesías? ¿Tomaré acaso los miembros de Mesías y los haré miembros de una ramera? Por eso fornicación, por eso ramera, por eso habla de que lo del estómago, los alimentos para el estómago y el estómago para el alimento. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Recuerden que hay un grupo que son ricos. Y en este tiempo los ricos participaban en banquetes en dos sitios. Iban a los templos paganos por los banquetes y también por la cuestión sexual. En su casa, como tenían dinero y tenían casas grandes, pues entonces ellos también hacían banquetes en sus casas. Y en los banquetes terminaban ¿con qué? Con prostitutas, bebiendo y haciendo con su cuerpo lo que quería. Entonces él dice, ¿cómo es posible si ya tú dices que pertenece al Señor, que eres templo del Señor, tú sigas haciendo esas cosas? Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? De nuevo lo recalca, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Cómo tú tomas un cuerpo que ya Yeshua ha santificado y te va a cometer fornicación? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Y luego comienza a hablar sobre el matrimonio, capítulo 7. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Da a entender que en un momento dado le escribieron una carta y le comienzan a hablar sobre esto. Y cuando dice no tocar mujeres, no tener relaciones sexuales con una mujer. No obstante, verso 2, por razón de inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Otras palabras, si no te puedes aguantar, es mejor que te cases. ¿Okay? No cometas inmoralidad. Que el marido cumpla su deber para con su esposa y igualmente la esposa cumpla con su marido. ¿Qué deber? Deber conyugal. Verso 4, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sin la mujer. Usualmente te recitan solamente la mitad del verso. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y ahí lo dejan. Porque muchos predican eso, y las mujeres que no leen o que no estudian la palabra, siguen con ese cuento. ¿Y qué sucede? Terminan siendo un objeto para ese individuo. Pero él dice, y así mismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo por cierto tiempo, para dedicaros a la oración, volver después a juntaros, a fin de que el adversario no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. De nuevo, si no saben lo que está pasando en este tiempo, no van a entender eso. Muchos de ellos a veces
no tenían sus relaciones conyugales porque se dedicaban o al ayuno, se dedicaban a oración, pero era consentimiento mutuo. Les digo que hoy, esta semana, cógelo libre porque me voy a ayunar o qué sé ni qué. Pero dice, después que sea mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo en esta época que muchos de los rabinos en Jerusalén estaban tratando de establecer unas reglas con respecto a cuándo se puede tener sexo y cuándo no se puede tener sexo. Por cuánto tiempo se puede esperar y por cuánto tiempo no se puede esperar. Y Pablo dice que si esperan demasiado, ¿qué sucede? Sobre todo el hombre, ¿qué va a pasar? Quizás si la esposa le dice, no puedo por 2 meses porque estoy en ayuna o qué sé yo ni qué, ¿qué ustedes creen que va a hacer ese hombre? Buscarse por otro sitio. Entonces él dice, no hagan esas cosas para evitar la tentación de que la persona salga y cometa adulterio. Dice, si van a hacer algo de ese tipo, que sea de mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque tanto la esposa como el esposo se tienen mutuamente derechos y deberes conyugales. No es un solo lado. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, dando a entender que en ese tiempo Pablo está soltero. Si era viudo o no, no lo sé, pero está solo. Dice, no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. En otras palabras, hay quienes pueden vivir solteros toda su vida y tienen control suficiente de su cuerpo para no estar en prostitución, ni estar con rameras, ni estar haciendo cosas en contra de su cuerpo. Y hay otros que no pueden, entonces se tienen que casar. Dice, verso 8, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos que se queden como yo, solito. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Y aquí el quemarse es un refrán, o sea, quemarse de pasión, y esas quemaduras, lo que ellos lo relacionan es con los dardos de Cupido. ¿Tú han visto alguna vez la foto de Cupido que tiene su flecha? Y esa flecha llega al corazón de los individuos y ellos se enamoran, qué sé ni qué. O sea, no te quemes, no dejes que el dardo de Cupido te queme. Si no tienes dominio propio, pues mira, cásate. Y a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Recuerden de nuevo que hasta cierto punto había un momento en que a la mujer no se le permitía divorciarse, solamente usualmente era un paso que el hombre hacía. Pero ya para esta época, por el lugar en que están, y las romanas eran eran más liberales que las judías de Judea. Por lo tanto, si ellos decidían dejar a su esposo o divorciarse de él, él le dice, ok, si te separas, te divorcias, pues no te cases de nuevo. Y si tu marido, que no te abandone, ¿por qué? Porque existía en ese tiempo también mucho abandono de las esposas. Pero los demás, digo yo, no en el Señor, sino si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Si ella consiente, ¿ok? Porque recuerden que si ya era una pareja que estaba casada y uno de ellos acepta al Señor, pero el otro no lo ha aceptado, tiene que ser de mutuo consentimiento que se queden juntos. ¿Okay? Que no se estén oprimiendo uno al otro. Por ejemplo, yo soy creyente y tú no lo eres, que yo te esté hostigando por eso, o que la otra persona te esté hostigando porque tú crees y yo no, y eso cause problemas. Porque realmente Pablo prefiere que después que si están divorciados y se llegan a casar, que se casen con alguien que crea igual, para no causar divisiones. Verso 13. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente vivir con ella, no abandona a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su esposa y la esposa que no es creyente es santificada por medio de su esposo. De otra manera, vuestros hijos serán inmundos, mas ahora son santos. ¿Por qué? Porque si hay una sola persona que es creyente, los hijos que salgan de esa relación van a tener la bendición de la persona que es creyente. Pero entonces le está diciendo que tiene que haber mutuo consentimiento.
yo no creo, pero me voy a quedar contigo. O tú no crees, pero te vas a quedar conmigo. ¿Pero por qué? Porque si tienen hijos, tienen que pensar que los hijos, lo más probable es que aquella persona que cree le va a estar enseñando a sus hijos sobre las cosas del Señor, contrario a la otro individuo que no conoce al Señor. Sin embargo, verso 15, si el que no es creyente se separa, que se separe. O sea, aquí mucha gente enseña, no, te tienes que quedar, no importa qué. Dice, pero que si se quieren separar, pues mira que se separen. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados. ¿Ok? No están obligados en el sentido de que se pueden casar de nuevo si se divorcian legalmente como tiene que ser, tiene derecho a casarse de nuevo. Sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. ¿Por qué? Porque si tú estás en un matrimonio donde no tiene paz, que te están destruyendo, que es un infierno, tú no estás obligada a quedarte. Como enseñan en muchos sitios, tienes el derecho de separarte y casarte de nuevo. Siempre y cuando sea legalmente. No te puedes separar y estar con otro si no estás divorciado. Pero también dicen, ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu esposo? O ¿cómo sabes tu esposo si salvarás a tu esposa? O sea, nadie sabe. Pero si llega al extremo en que tú no te puedes sostener, pues es preferible que te divorcies. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande, y esto ordeno en todas las congregaciones. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide. Aquí él no está hablando de que no te puedes circuncidar. En otras palabras, él te está diciendo, si cuando tú conociste al Señor ya tú eras circunciso, o sea, ya tú eras judío, pues quédate judío. Tú no vas a dejar de ser judío porque conociste a Yeshua. O si era incircunciso, en otras palabras, gentil, no judío, pagano, y así fue como tú conociste al Señor, pues quédate como está. O sea, sigue siendo gentil. No está hablando de que no te puedes circuncidar o que tienes que cambiarte. Tienes que entender, están los juegos ítmicos. El griego adoraba y alababa el cuerpo humano. De tal manera, recuerden que muchos judíos fueron helenizados, o sea, fueron vamos a decir, convertido a cultura griega. De tal manera que los que participaban, querían participar en Juegos Olímpicos o Juegos de este tipo. El varón judío circuncidado se hacía una cirugía para revertir la circuncisión. Y eso se llama epispasmos. Eso mismo les dio un espasmo. ¿Por qué? Porque era tanto la adoración al cuerpo humano que el griego consideraba la circuncisión una mutilación. Y para ellos poder caer en grupo y ser aceptados, venían y se revertían. Entonces él dice, pero si tú conociste al Señor circuncidado, pues quédate circuncidado, ¿para qué te vas a cambiar? Tú no dejas dejar de ser quien eres, judío, griego, lo que sea, porque viniste al Señor. Igualmente el judío que conoce a Yeshua no se convierte en cristiano, sigue siendo judío, es un judío mesiánico. Entonces dice, ¿por qué? Porque la circuncisión, verso 19, la circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. En otras palabras, igualdad. Porque recuerden que se le llamaban a los judíos los de la circuncisión y a los no judíos los de la incircuncisión. Por lo tanto, él dice, si eres judío o eres no judío, ante los ojos de Dios eres igual. Lo que importa es que tú cumplas los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque sí puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Recuerden que las clases sociales que habían esclavos y algunos esclavos si conseguían suficiente dinero, a veces podían comprar su libertad. Y él le dice, si cuando viniste al Señor eras esclavo, pues mira, quédate esclavo, pero si tienes oportunidad de quedar libre, pues mira, también hazlo, pero es preferible, o sea, quedarte como estás, o sea, venir a los pies del Señor no cambia tu identidad en términos de etnicidad, de
de tu raza, o sea, no cambia. ¿Por qué tienes que cambiar? Tú sigues siendo lo que eras, en el sentido de, en ese sentido, no como pecador. O sea, ya no eres pecador, pero sí, si eras judío, sigues siendo judío. Si eras griego, sigues siendo griego. Si eres esclavo, sigue igual. Verso 22, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera que fue llamado siendo libre, esclavo es de Mesías. Comprado fuiste por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. En otras palabras, recuerden que el esclavo en esta época era como un objeto, no tenía derecho a nada. Pero cuando vienen a donde Yeshua, recuerden que venir a donde Yeshua te da identidad, te da una herencia, te pone en un lugar de honor. Entonces él dice que realmente que aunque socialmente sea un esclavo, en Yeshua tú eres libre. En Yeshua tú eres visto igual que los demás hombres, que las demás personas. ¿Por qué? Porque él pagó un precio por ti. Pero dice, preferible ser esclavo del Mesías y no esclavo de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición que fue llamado. Y luego comienza a hablar sobre casarse o no casarse. Y lo que él habla aquí es, pues, aquella que es doncella, o sea, virgen. Él dice, es preferible que no se case, pero si tienes que casarte, cásate, no hay problema. La cosa es que tengas disciplina en lo que estás haciendo. Porque él dice, si tú no estás casado, estás soltero, tienes más oportunidad de servir al Señor completamente, porque si estás casado, si eres esposa, tienes que dedicarte a tu esposo. Si eres esposo, tienes que dedicarte a tu esposo. Se dice, aquel que está soltero tiene todo el tiempo para dedicarse al Señor. Pero si no puedes, no tienes la disciplina, pues mira, pues cásate. Es lo que él quiere decir. El último verso del 39, el capítulo 7 dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor, otras personas, una vez la persona queda viuda o viudo, tiene derecho a casarse. Pero él sigue opinando, Pablo, que es más feliz si se queda solo. ¿Por qué? Porque se evita problemas que tienen que ver con el matrimonio. Y hacemos el capítulo 8 y lo dejamos ahí. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, recuerden que muchos de estos ricos participaban de los banquetes que se hacían en los templos. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía lo que debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Se está hablando del que tiene entendimiento de lo siguiente que él va a decir. Por tanto, en cuanto a comer de los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Por ejemplo, en los templos paganos, sacrificaban a lo que ellos conocían o entendían como dioses. Pero el que tiene madurez y entendimiento sabe que realmente no existen otros dioses, que solamente existe el Dios creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe. Pero esta gente que cree en esos dioses, pues para ellos son reales. ¿Ok? Entonces él dice, nosotros sabemos que no existen, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, que como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, recuerden que este es un lugar donde hay mucha idolatría a diferentes dioses paganos. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua HaMashiach, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este entendimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos.
Mas tened cuidado de no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. ¿Qué sucede? Que en esta época las carnes que eran sacrificadas en los templos paganos, lo que sobraba de esos sacrificios, lo que sobraba, al otro día lo llevaban al mercado para venderlo. ¿Okay? Sabemos que el que comía carne era el rico, el débil, o sea, el pobre. Comía carne muy pocas veces, pero las veces que comía, ¿a dónde la conseguía? En estos mercados donde vendían carne sacrificada a los ídolos. Se está refiriendo a los no judíos. ¿Por qué? Porque donde hay una población judía, ellos establecen su propia carnicería porque tiene que ir conforme a las leyes de kashrut, o sea, las leyes kosher. Por lo tanto, sabemos que no es el judío el que está comiendo estas carnes de los ídolos, sino aquellos no judíos que todavía están con la mentalidad, no tienen el dinero, entonces van y compran la sobra de lo que sobra. ¿Okay? Porque recuerden que el rico es el que compra carne en abundancia porque tiene el dinero. Y muchos todavía están acostumbrados a ir a los mercados que venden carne sacrificada a los ídolos. Entonces Pablo está diciendo, dice, verso 9, mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimientos, entendimiento de que realmente no hay ídolos, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿quiénes iban a los templos de ídolos? Los ricos no judíos. Recuerden que el problema con Corintio es que después del tiempo que Pablo establece la congregación, vuelven a seguir en lo que ellos estaban antes. Entonces comienzan, porque ellos dicen, como no existen ídolos, pues si me voy al banquete que le están ofreciendo a Afrodita, allí me harto de carne, no hay ningún problema. Pero entonces él dice, que no entiende, te ve, dice, pero ¿qué ajallo tú vas a seguir metido? ¿Por qué tú estás comiendo esa carne a los ídolos? Entonces Pablo le dice, porque si alguno te ve que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si es débil a comer lo sacrificado a los ídolos. Dice, pues, si aquel lo hace, que yo entre, no hay ningún problema. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Mesías murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Mesías. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. O sea, si lo que tú estás haciendo para aquel que no entiende le va a causar duda, entonces va a hacerlo sin el conocimiento, pensando que lo que está haciendo está bien y realmente no está. O sea, no es que Pablo esté de acuerdo con que se coma carne sacrificada a ídolos. Recuerden que se está refiriéndose a los no judíos que han aceptado a Yeshua. Dice, ten cuidado con lo que haces y a dónde vas a comprar tu carne, porque si te ve un hermano que no entiende, va a pensar, pues este sigue en idolatría, sigue en paganismo, sigue comiendo carne sacrificada. Dice, en otras palabras, cuando vayas a hacer algo, esté consciente de que está alrededor tuyo, que te está velando. Si tus acciones le va a causar duda al que no tiene mucho conocimiento, al que es nuevo, al que está empezando, es preferible que entonces no comas carne y así te evita el problema de causar confusión a los que no entienden. Y recuerden que se está dirigiendo a no judíos y se está dirigiendo sobre todo a aquellos que pueden comer carne, y el que podía comer carne era porque tenía dinero. Usualmente el pobre casi nunca comía carne, o si comía carne tenía que comprar lo que sobraba de lo que sobraba. Y él dice, de acuerdo a donde vayas a comprar, tienes que estar pendiente porque usualmente lo que se vende en el mercado son cosas que han sido ofrecidas en los templos paganos. Y vamos a dejarlo ahí porque ya es bastante y sé que es mucho y todavía sigue, así que la otra parte de Corintios la
seguimos más adelante. Voy a dejarla seguir grabando para las preguntas. Si tienen alguna pregunta hasta ahora de lo que se dijo, porque la vez pasada hicieron preguntas buenas y yo sé que es mucho como Pablo, recuerden que lo que escribe Pablo es por donde se encuentran en Corintios, que es un lugar donde hay muchos templos, donde hay mucha prostitución, donde hay mucha fornicación, y las personas que están viniendo al Mesías se han ido resbalando del lugar donde estaban cuando Pablo estaba ahí, allá que Pablo no está. Por eso Pablo le daba seguimiento a las congregaciones e iba a los sitios y enviaba cartas porque veía que en un momento dado estaban unidos y ahora se están separando de nuevo con contiendas, divisiones, diferencias, una por clases sociales, una porque uno era más elocuente que otro, una, o sea, que entre ellos mismos comenzaron a ver las diferencias entre ellos sociales y comenzaron de nuevo a jactarse y tener arrogancia en contra de aquellos que eran menos. Entonces todo lo que hacen están yendo en contra de lo que les fue enseñado. Y Pablo está tratando de hacer que conciencia de lo que ellos están haciendo. ¿Alguna pregunta? Hoy en día uno debe evitar comprar carnes que vienen de allá de lejos, que están dedicadas a otros dioses, aunque uno sepa que esos dioses no existen. Sí, porque realmente aquí en otras cartas Pablo da a entender que no se coma nada de sacrificado a los ídolos, porque eso es parte de idolatría. Y si tú participas en eso, estás participando en idolatría, aunque tú sabes que no existen, pero por la cuestión, el motivo con que fue esa carne ofrecida, porque sabemos que eso fue una de las decisiones que en el Sanedrín mesiánico se estableció para los no judíos, de no comer cosas sacrificadas a los ídolos, no comer sangre y cosas así. Y sabemos, por ejemplo, hoy día que muchas carnes que se compran, si dice halal, sabemos que son ofrecidas a Alá, al Dios musulmán. Entonces, personas que no saben, y no es que Alá exista, porque no existe, pero el motivo con que esa carne fue ofrecida, pues no se debiera comprar. Y otra cosa, aquí en Estados Unidos, esa carne, además, todo el dinero que va a comprar esa carne, la envían para atrás a los musulmanes radicales, que entonces usan ese dinero para hacer terrorismo. O sea que si la compra, pues participa del terrorismo y participa de algo que aunque no existe, pero ya es simplemente la intención con la cual pues no se debiera comer. Y no solamente las carnes, no sé si se han fijado, hay otros productos que le dicen halal. Y las frutas y cosas muchas así. cosas, pues entonces no se debiera por la forma en que ha sido dedicada. ¿Okay? ¿Alguna otra cosa? Pero también una pregunta, pastora. Claro, ya la persona es consciente de lo que se está comprando, pero si la persona no es consciente por lo que está comprando, que ha sido presentado a los ídolos, pues se ora claro, siempre tenemos que orar por los alimentos, dándole gracias al Señor por la provisión que recibimos de Él. Pero entonces pues oramos por eso, por si acaso que uno no... Sí, más adelante Pablo también cuando comienza a hablar de eso, si te invitan a una casa y tú no sabes, lógico, lo más prudente es ir a un sitio que tú más o menos tienes idea, pero si te ponen algo en la mesa, lógico, recuerden que cuando hablamos de alimentos, estamos hablando de alimentos conforme a como dice Levítico 11. Si en Levítico 11 dice no lo comas, ya eso no es alimento. ¿Okay? Por ejemplo, si va a casa de una familiar tuyo y te ponen un plato de cerdito, de chuleta o de algo así, eso no es comida, no está hablando de lo que no es comida, está hablando de otras carnes. Por ejemplo, si te ponen un pollito y tú no sabes si en la parte de atrás la doña se la ofreció a Changó o a alguien allá, tú te lo comes. Ahora, alguna vez tú sabes, pues entonces ya tienes más precaución, porque sabemos que esas cosas no existen, pero de nuevo es la intención. Ahora, pero si tú te sientas y la señora te dice, ay, mira, acabo de ofrecerle eso
Santa Bárbara. Ahí lo deja y dice, no, mamita, I'm sorry. Porque ya te está haciendo una declaración de algo en lo cual tú no puedes participar. Pero si tú no sabes, siempre y cuando sea alimento, recuerden que lo que Dios nos ha dicho que no es alimento, no se come, punto. ¿Okay? No es lo mismo, porque me pusieron pedacito de pernil. No, eso no es comida. Ahora te ponen un pedacito de pollo, algo así, y tú no sabes. ¿Okay? Pero ya hasta que te digan, no, esto se lo ofrecía a Santa Bárbara. Hasta ahí quedó. Pero de nuevo es madurez en lo que uno va aprendiendo, uno va creciendo, uno va entendiendo. Pero, por ejemplo, tú te sientas. A mí no me gusta ir a sitios donde cuando uno entra, lo primero que te tienen son Buda y te tienen un montón de cosas. Porque sabemos que ya todo es, ya de calle todo eso está ofrecido a los dioses de ellos. ¿Okay? Pero vamos a suponer que tú estás pasando y simplemente tienen el menú en la ventana y te da curiosidad por estar mirando, pasa un hermano que te ve, mira dónde está la pastora comiendo ahí. ¿Okay? Pero, o sea, uno tiene que tener precaución de lo que hace porque realmente están, sobre todo cuando uno está en posiciones de liderato, lo que sea, te están pendientes a lo que uno hace, dice y todo donde. Y siempre hay alguien que te conoce. Eso es así. Puede estar donde esté. Pero hay que, por eso siempre pensar que todo lo que uno hace debiera ser para edificar y no para causar tropiezo. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, bueno, no es pregunta, es que usted estaba hablando acerca de la circuncisión. Ajá. ¿Cómo es que se llama cuando se revierte? Epispasmo. Epispasmo. Sí. Que lo que hacían era estirar la piel para formar otro prepucio. O sea, estos se estiraban y cosían y qué sé ni qué. La vanidad. ¿Alguna otra pregunta?